¿Alguna vez te has preguntado cómo es posible tener gozo cuando todo a tu alrededor parece ir mal? ¿Cómo alguien puede escribir sobre alegría y paz mientras está en prisión, encadenado e incomprendido? Hoy quiero explicarte uno de los libros más profundos y a la vez más alegres del Nuevo Testamento, la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Un mensaje que nos enseña que el gozo verdadero no depende de lo que pasa afuera, sino de lo que vive dentro. Filipenses no es solo una carta, es una declaración de victoria espiritual en medio del sufrimiento. Pablo la escribió desde una cárcel en Roma, y aún así, la palabra gozo aparece más de una docena de veces. ¿Te das cuenta? El hombre que estaba encerrado físicamente era el más libre espiritualmente. 1. Contexto del libro de Filipenses. La ciudad de Filipos era una colonia romana ubicada en Macedonia, una región importante en el norte de Grecia. Fue la primera ciudad europea donde Pablo predicó el Evangelio, según Hechos 16. Allí conoció a Lidia, una mujer vendedora de púrpura que abrió su casa para recibir a los apóstoles y se convirtió en la primera creyente europea. También fue en Filipos donde Pablo y Silas fueron encarcelados, y aún así cantaron himnos en la medianoche, provocando un milagro. Las cadenas se rompieron y el carcelero se convirtió al ver su fe. Esa pequeña comunidad, nacida en medio de la persecución, se convirtió en una de las iglesias más fieles y generosas que Pablo tuvo. Años después, mientras él estaba preso en Roma, los filipenses le enviaron una ofrenda a través de un hermano llamado Epafrodito, y Pablo les responde con esta carta llena de gratitud, enseñanza y aliento. Filipenses no fue escrita desde la comodidad, sino desde las cadenas. Pero cada línea vibra con libertad. No hay quejas, hay gratitud. No hay desánimo, hay propósito. Porque cuando Cristo es el centro, ni las prisiones pueden apagar el gozo. 2. Capítulo 1. El gozo en medio de las pruebas. Pablo comienza la carta diciendo: «Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros». Desde el inicio, se nota su corazón agradecido. No escribe como víctima, sino como vencedor. Agradece, ora y se alegra mientras está preso. Y aquí aprendemos la primera gran lección de Filipenses. El gozo no depende de las circunstancias, sino de la comunión con Dios. Pablo no dice «me alegro porque estoy libre», sino «me alegro porque Cristo sigue obrando». No se enfoca en sus cadenas, sino en el propósito que esas cadenas están cumpliendo. De hecho, afirma algo sorprendente. «Mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, al ver mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor». Pablo entendió que sus cadenas no eran un obstáculo, sino una plataforma. El enemigo quiso detenerlo, pero Dios usó la prisión como púlpito. ¿Te das cuenta? Cuando tu vida está en las manos de Dios, incluso tus problemas se vuelven predicadores. Las pruebas que el diablo usa para hundirte, Dios las transforma en testimonios que levantan a otros. Y por eso Pablo declara una de las frases más poderosas de toda la carta en Filipenses capítulo 1, el verso 21, «Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia». Esa es la esencia del Evangelio. El creyente no teme perder porque ya ganó en Cristo. No teme morir porque ya vive en Él. El gozo no viene de lo que tienes, sino de a quién perteneces. 3. Capítulo 2. La humildad de Cristo y el gozo del servir. Si el capítulo 1 habla del gozo en el sufrimiento, el capítulo 2 habla del gozo en servir. Pablo dice: «Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo». Y luego presenta el ejemplo supremo de humildad, Cristo Jesús. «Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo». Aquí está el corazón del Evangelio. El Dios eterno se hizo siervo. El Rey del cielo se hizo hombre. El Creador se humilló para levantar a su creación. Jesús no vino a ser servido, sino a servir. Y esa es la actitud que debe marcar la vida de todo creyente. El gozo verdadero no se encuentra en ser exaltado, sino en servir con amor. El mundo te enseña a buscar reconocimiento. Cristo te enseña a buscar propósito. El mundo te dice, sé el primero. Cristo te dice, sé el último y servirás a todos. Por eso Pablo añade en Filipenses capítulo 2, verso 9, «Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre». La exaltación de Cristo vino después de la obediencia, no antes. Y así también el creyente aprende que la humildad precede a la gloria. Servir a otros no te hace menos, te hace más parecido a Jesús. Y cuando entiendes eso, servir ya no es una carga, es un privilegio.
Luego Pablo menciona a dos ejemplos prácticos: Timoteo y Epafrodito, hombres fieles que servían sin buscar protagonismo, personas comunes pero con un corazón extraordinario, y con eso nos enseña que la grandeza en el reino no está en el título, sino en la actitud. 4. Capítulo 3. El gozo de conocer a Cristo. En el capítulo 3, Pablo da un giro más profundo. Aquí habla de lo que realmente importa, conocer a Cristo por encima de todo. Dice en Filipenses 3:7, «¿Cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo». Antes de conocer a Jesús, Pablo tenía prestigio, religión y reputación. Era fariseo, educado, respetado. Pero cuando conoció a Cristo, entendió que todo eso era basura comparado con la gloria de conocerlo a Él. Y entonces declara una de las frases más intensas de toda la Biblia: «Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor». ¿Puedes sentir la fuerza de esas palabras? Pablo dice: «Todo lo que el mundo me ofrecía, lo entrego con tal de conocerle más». Porque nada llena el alma como Cristo. No hay éxito, placer o logro que pueda sustituir su presencia. Luego añade: «a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos». Conocer a Cristo no es solo saber de Él, es experimentarlo, caminar con Él, sufrir con Él y ser transformado a su imagen. Pablo no busca una religión cómoda, busca una relación viva, y entonces viene una de las declaraciones más motivadoras de toda la Biblia: «Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús». Filipenses 3:14. Aunque Pablo ya era maduro, no se sentía llegado. Seguía avanzando, seguía creciendo, porque el cristiano no se conforma con lo que sabe, sino que anhela más de Cristo cada día. El gozo no está en lo que alcanzas, sino en seguir conociendo al que te llamó. 5. Capítulo 4. El gozo de la paz y el contentamiento. El capítulo 4 es una joya práctica. Aquí Pablo nos enseña cómo vivir con paz, gratitud y contentamiento, sin importar las circunstancias. Empieza con una exhortación poderosa: «Regocijaos en el Señor siempre». Otra vez digo, regocijaos. No dice regocíjate cuando todo esté bien, dice siempre. Porque el gozo en Cristo no depende de la situación, sino de la convicción. Luego, añade: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias». El antídoto contra la ansiedad no es el control, es la oración. No se trata de preocuparse menos, sino de orar más. Cuando entregas tus cargas a Dios, su paz toma el lugar de tu angustia. Por eso Pablo continúa diciendo: «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Esa es una promesa inmensa, una paz que no depende de explicaciones. No necesitas entender todo para confiar, solo necesitas creer que Él tiene el control. Después Pablo nos enseña a cuidar lo que pensamos. Todo lo verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, en esto pensad. Tu mente es un campo espiritual. Lo que permites entrar determinará tu paz o tu tormento. Por eso, no alimentes tu mente con basura, sino con verdad. Y finalmente, Pablo revela su secreto personal para tener contentamiento. «He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación». Filipenses 4:11. «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Filipenses 4:13. Esta es una de las frases más conocidas, pero también más malinterpretadas. Pablo no dice «todo lo puedo» para presumir poder, sino para declarar dependencia. No dice «puedo lograr lo que quiero», sino «puedo soportar lo que venga porque Cristo me sostiene». Ese es el secreto de la paz. No necesitar que todo cambie para estar bien, porque cuando Cristo está en ti, todo cambia aunque nada cambie. 6. La generosidad de los filipenses. Antes de cerrar, Pablo agradece la ofrenda que le enviaron. Dice: «Bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación». Y más adelante añade: «No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta». La iglesia de Filipos no era rica, pero era generosa. Y Pablo reconoce que su ofrenda no era solo ayuda económica, era una semilla espiritual. Por eso promete: «Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús». Filipenses 4:19. Ese versículo no se trata de prosperidad material, sino de fidelidad divina. Dios nunca olvida a los que dan con corazón sincero. La generosidad abre puertas que la avaricia mantiene cerradas. Los filipenses entendieron que bendecir la obra de Dios no es pérdida, es inversión eterna. Y por eso Pablo cierra su carta con gratitud y alabanza. 7. Conclusión: el gozo que nadie puede robar.
El libro de Filipenses puede resumirse así: el gozo verdadero no depende de lo que tienes, sino de quién vive en ti. Pablo escribió desde una cárcel, pero su corazón estaba en el cielo. No tenía libertad física, pero tenía libertad espiritual. No tenía comodidades, pero tenía propósito. Este libro nos enseña que Cristo no te libra siempre de las prisiones, pero te da gozo dentro de ellas. Cuando entiendes eso, ya no necesitas que todo mejore para tener paz, porque la paz no viene de la situación, viene de la relación. Filipenses te enseña que el gozo no se compra, se cultiva, que la madurez no se mide por cuánto sabes, sino por cuánto confías, y que la victoria no siempre se ve en las circunstancias, sino en el corazón que sigue adorando aún en medio del dolor. Pablo nos deja un modelo de fe que desafía la lógica humana. Mientras otros llorarían, él canta. Mientras otros se quejan, él agradece. Mientras otros se rinden, él sigue escribiendo palabras de esperanza que hasta hoy transforman vidas. Y todo porque entendió una verdad eterna. Si tienes a Cristo, no te falta nada. 8. Filipenses aplicado a la vida cristiana actual. El mensaje de Filipenses sigue siendo tan actual como el día en que fue escrito. Vivimos en un mundo donde el estrés, la comparación y la ansiedad gobiernan las emociones de millones. Pero esta carta nos recuerda que el gozo verdadero no depende del clima, del salario ni de la opinión de otros, sino de una relación viva con Cristo. El cristiano de hoy necesita redescubrir ese gozo que no cambia cuando cambian las circunstancias. Pablo no escribió desde una oficina con aire acondicionado, sino desde una celda húmeda y fría. Sin embargo, desde allí nos enseña que la fe no florece en la comodidad, sino en la confianza. Muchos quieren ver milagros sin pasar por procesos, pero Filipenses muestra que la madurez espiritual se forma cuando aprendes a cantar, incluso con grilletes en los pies. Hoy, cuando el mundo grita, sé feliz, Pablo nos susurra, ten gozo. Y hay una gran diferencia entre ambos. La felicidad depende de lo que pasa, el gozo depende de quién permanece. La felicidad se apaga con los problemas, el gozo crece en ellos. Por eso, el creyente que aprende a tener gozo en Cristo se vuelve invencible, porque nada ni nadie puede robarle lo que no proviene del mundo. Filipenses también confronta nuestro orgullo moderno. Nos enseña que la humildad no es debilidad, es sabiduría espiritual. Cristo, siendo Dios, se hizo siervo. En un tiempo donde todos buscan ser admirados, Él nos invita a servir en silencio. En una era de redes sociales donde muchos viven para ser vistos, Filipenses nos llama a vivir para reflejar a Cristo. No necesitas aplausos cuando sabes que el cielo ya te aprueba. Otro mensaje vigente es el del contentamiento. Vivimos en una generación que nunca se siente suficiente. Siempre falta algo. Más dinero, más seguidores, más reconocimiento. Pero Pablo, sin posesiones ni lujos, declara, he aprendido a contentarme. Cuando Cristo es tu centro, el vacío desaparece. También nos recuerda el poder de la mente renovada. En esto pensad, dice Pablo. Hoy, más que nunca, necesitamos cuidar lo que dejamos entrar en nuestra mente. Las noticias, las redes y las conversaciones llenas de miedo y queja roban la paz. Filipenses nos enseña a filtrar nuestros pensamientos con la verdad de Dios, porque no puedes tener una vida en paz con una mente en guerra. A veces los problemas que enfrentamos hoy son reales, pero no son tan grandes como los hacemos en nuestra mente. Nos ahogamos en un vaso de agua, dramatizamos lo temporal y olvidamos lo eterno. Pablo nos enseña que la perspectiva lo cambia todo. Él veía la cárcel como una oportunidad, mientras muchos de nosotros vemos una incomodidad como una tragedia. No se trata de negar el dolor, sino de ponerlo en su justa dimensión a la luz de Cristo. Vivimos en una generación que se quiebra por lo que antes solo se oraba. Perdemos la paz por un comentario, nos frustramos por una demora, nos deprimimos por una publicación, pero Pablo soportó abandono, hambre, azotes y traición. Y aún así escribió, regocíjense en el Señor siempre. Si Él pudo mantener el gozo en una celda, ¿cómo no podremos nosotros mantener la fe en medio de una semana difícil? El problema no es el peso de las pruebas, sino la manera en que las interpretamos. Cuando te enfocas en el dolor, crece el sufrimiento. Cuando te enfocas en Dios, crece la fe. Pablo veía sus cadenas y decía, esto también sirve a Cristo. Nosotros vemos un atraso en el trabajo y decimos, Dios me abandonó. Filipenses nos invita a mirar la vida con ojos del cielo, no con la lupa del momento. Cada vez que te sientas derrotado por algo pequeño, recuerda esto. Hay hombres y mujeres en la Biblia que alababan en cárceles, no en templos. Y no porque fueran insensibles, sino porque entendían que el gozo no depende del lugar, sino de la presencia de Dios. Si tu fe solo brilla cuando todo está bien, aún no has conocido la plenitud del gozo que Pablo predicó.
Muchos hoy sienten que su mundo se derrumba porque perdieron una oportunidad o porque las cosas no salieron como esperaban. Pero Pablo perdió todo lo que tenía, y aún así dijo, todo lo estimo como basura con tal de ganar a Cristo. Esa es la madurez que produce libertad. Cuando aprendes que no necesitas tener todo bajo control para tener paz. Comparar tu prueba con la de Pablo no es para minimizarte, sino para animarte. Él no era un superhombre, era un creyente común con una fe extraordinaria, y esa misma fe está disponible para ti. Si Dios le dio fuerza a él para resistir cadenas, te puede dar fuerza a ti para resistir críticas, estrés, frustraciones o decepciones. El mismo Cristo que lo sostuvo, te sostiene hoy. Filipenses nos enseña que la madurez no se demuestra en la ausencia de lágrimas, sino en la dirección de tu mirada mientras lloras. Pablo lloró, pero nunca retrocedió. Fue herido, pero nunca dejó de creer. En nuestra generación, donde todo se resuelve con «ya no puedo más», Él nos recuerda que sí podemos, pero no solos, sino en Cristo que nos fortalece. Aprender a contentarse no es resignarse, es confiar. No es decir «ya no me importa», sino «Dios sabe lo que hace». Es entender que si algo no se dio como esperabas, quizás Dios te está preparando para algo mejor. La gratitud no cambia la situación, pero cambia tu corazón frente a la situación. Y si comparas tu carga con la cruz de Cristo, o tus lágrimas con las de Pablo, te darás cuenta de que lo que hoy te pesa, mañana será un testimonio. Lo que hoy parece un final, Dios lo convertirá en un comienzo. Nada de lo que vives es inútil si lo pones en las manos correctas. Así que la próxima vez que sientas que todo está mal, recuerda, hay un Pablo en prisión que escribió sobre el gozo, hay un Cristo crucificado que venció la muerte, y hay un Espíritu Santo en ti que sigue diciendo, levántate, no te rindas, sigue creyendo, porque lo que hoy te duele, mañana te fortalecerá. Finalmente, esta carta nos recuerda que la fe no se trata solo de creer, sino de permanecer. Pablo no escribió teorías, escribió desde la experiencia. Él vivió lo que predicó. Su vida demuestra que el cristiano no es aquel que nunca sufre, sino el que nunca deja de confiar. Y mientras haya alguien que siga confiando en medio de la tormenta, el mensaje de Filipenses seguirá vivo, proclamando al mundo que Cristo basta. Si este video te gustó, por favor compártelo con alguien que también necesite conocer más de la palabra de Dios.